En la CDMX Álvaro Valente Pérez Castillo 2018-2024. Ciudad de México. Posteriormente se realizará al candidato 7 preguntas formuladas por representantes de Coparmex, las cuales profundizarán cada uno de los ejes del Manifiesto México. Después de cada respuesta del candidato, el moderador de la mesa, en este caso nuestro presidente, podrá comentar sobre alguno de los temas y el candidato tendrá oportunidad de responder nuevamente. Las respuestas del candidato no podrán exceder de 3 minutos, para lo cual al frente se encuentra un reloj que irá señalando el tiempo restante. Para poder respetar los tiempos estipulados en este diálogo, al concluir los 3 minutos, el sonido del micrófono irá disminuyendo hasta quedar en silencio. Al concluir las 7 preguntas y sus respuestas, nuestro invitado tendrá hasta 5 minutos para brindar un mensaje final. Para comenzar, dejamos el micrófono a nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos Walter, quien será el moderador de esta mesa. Presidente, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Empiezo dando la bienvenida al licenciado Andrés Manuel López Obrador a este diálogo con la Coparmex. Doy desde luego la bienvenida a su señora esposa. Doy la bienvenida también. Bienvenida, señora. Y también doy la bienvenida a don Alfonso Romo, coordinador del proyecto alternativo de Nación y enlace con el sector empresarial. Y a todo el equipo que lo acompaña. Cuando inició esta campaña, candidato, la Coparmex dio a conocer lo que denominamos Manifiesto México. Ese Manifiesto México que resume las prioridades que vemos desde el sector privado que debieran de ser atendidas por quien pretenda gobernar nuestro país. Esas 7 prioridades están precisamente ahí mostradas en esos peldones: finanzas sanas y competitividad fiscal, más y mejores empleos, seguridad, Estado de Derecho, combate a la corrupción e impunidad, educación de calidad e innovación, desarrollo regional sostenible y oportunidades para un México incluyente. Debo decir que en las horas siguientes a que fue hecho público este Manifiesto México, recibimos la expresión de su candidatura, dándole la bienvenida a este manifiesto, y en las semanas subsecuentes hemos tenido la oportunidad de interactuar formulándole una pregunta cada semana. Como es natural en la democracia, hemos encontrado puntos de coincidencia y también puntos donde diferimos en nuestra opinión, pero lo que celebramos es que este sea una oportunidad para continuar con ese diálogo, buscando sí las coincidencias y sabiendo discutir con civilidad, con respeto, nuestras diferencias, que a final de cuentas de eso se trata la democracia. De tal manera que este ejercicio pretende profundizar y conocer con mayor amplitud la visión, las posturas de su candidatura respecto a estos 7 temas torales de la agenda de nuestro país. Para ello voy a pedirle a cada uno de mis compañeros, todos ellos voluntarios en la Confederación, que representan a los centros empresariales, a la dirigencia nacional, a las empresas que participan en la Coparmex, que vayan formulando preguntas precisamente sobre cada uno de estos tópicos. Y empezaremos con uno de ellos, denominado Más y Mejores Empleos, y para ello le cedo la palabra a José Medina Mora, vicepresidente de Fortalecimiento Estructural de Coparmex. Pepe, adelante. Sí, gracias. Bienvenido, candidato. En el tema de más y mejores empleos,
Vemos a un país como México, que ha crecido internacionalmente, que se ha incorporado en este mercado global, en donde vemos récord en exportaciones, pero sobre todo en los estados del norte, y contrasta mucho con los estados del sur-sureste, que se han dedicado más a autoconsumo. Nos preocupa esta diferencia, sobre todo cuando el mundo de transformación digital y el salario mínimo que tenemos en nuestro país es apenas superior a Venezuela o a Cuba. Y la pregunta, candidato, es ¿cómo llevaría usted este aumento del salario mínimo para llegar a la línea que Coneval establece del bienestar? Sobre todo pensando en que en el pasado, cuando fue por decreto el aumento al salario mínimo, en los tiempos de políticas populistas, este aumento en los salarios se revertía al trabajador en costo por inflación. Bueno, primero agradecerles la invitación de conversar, de platicar, de comunicarnos. La Coparmex es una institución fundamental para la vida pública del país. Agrupa a miles de empresas que invierten, generan empleos, hacen posible el desarrollo de México. Agradecerles mucho por esta invitación. Nosotros buscamos que haya precisamente crecimiento en la economía. Pensamos que ha fallado el modelo actual porque no hemos crecido en términos reales. El promedio de crecimiento desde que están aplicando la llamada política económica neoliberal ha sido del 2% anual. Si descontamos el aumento en la población, el resultado es cero crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad. Entonces pensamos que se tiene que reactivar la economía y vemos que es una oportunidad el impulsar las actividades productivas en el país, pensar más en el fortalecimiento del mercado interno, no comprar todo lo que consumimos en el extranjero, como ha sido la tónica en estos tiempos, y impulsar la economía nacional creando empleos con buenos salarios. Eso es lo que nosotros estamos planteando, y que sea un desarrollo horizontal en todo el país, porque lo que tú mencionas es cierto. Hay crecimiento en el norte, en ciudades fronterizas, en las costas, pero en la mayor parte del territorio nacional, en los 30 años de política neoliberal, no ha habido crecimiento, ha habido decrecimiento. Si tenemos 2% de crecimiento promedio anual a nivel. Muchas gracias, candidato. Déjeme regresar sobre la pregunta que se formulaba. Quisiera, si nos pudiera precisar, la Coparmex hizo una propuesta específica en esta materia, que es que en el mes de mayo pudiera la CONASAMI acordar el incremento del salario mínimo para llegar, como un primer paso, lo aclaro, a la línea de bienestar. Señalamos 98 pesos con 15 centavos. Me gustaría si nos pudiera precisar si está usted de acuerdo o no con esta propuesta. También que nos comentara qué opina de cómo está estructurada la CONASAMI y si piensa que tendría que cambiar.
Y ya que mencionó ahorita en su respuesta esta política neoliberal, como la mencionó, nosotros pensamos que hace 30 años empezaron a implementarse políticas en favor del libre mercado, en favor de la apertura comercial, y ciertamente la Coparmex ve con buenos ojos estas propuestas. Nos gustaría entender un poco más en qué consiste las partes adversas que usted identifica en esta política neoliberal. Sí, termino diciendo de que el 2% es promedio nacional de crecimiento, pero que la mayor parte del territorio nacional ha decrecido. Hay tasas de crecimiento en la Riviera Maya del 8, del 10%, pero hay decrecimiento en muchas otras partes. Yo estoy de acuerdo en que aumente el salario. Es muy bajo el salario mínimo en el país, no alcanza ni siquiera para lo más indispensable. Se está violando la Constitución, que establece que el salario tiene que ser un salario remunerador que garantice el bienestar de las familias. Yo por eso aprobé la iniciativa de ustedes y les felicito en estar proponiendo que haya un incremento en el salario mínimo. Lo festejo, es algo extraordinario que ustedes tengan una dimensión social, o sea, que sean empresarios con dimensión social. Por eso les respondí aceptando la propuesta de ustedes. Y debemos mejorar el salario cada vez más. Ha sido mucha la pérdida del poder adquisitivo del salario. Les voy a dar un dato. Hace 25 años, un salario mínimo alcanzaba para comprar 55 kilos de tortilla. Actualmente el salario mínimo alcanza para comprar 6 kilos de tortilla. Así ha sido el deterioro del poder adquisitivo del salario, la pobreza. Entonces no podemos nosotros estar con un modelo económico así. Esto explica también el por qué se desató la inseguridad, la violencia. Hay una monstruosa desigualdad económica y social en nuestro país. Ha crecido mucho la pobreza en México. Entonces sí tenemos que mejorar el salario. Gracias, candidato. ¿Algo que quiere decir sobre estas políticas que mencionó como neoliberales? Brevemente, nos quedan unos segundos. Se olvida de que México tuvo un periodo de crecimiento del 6-7% anual con estabilidad macroeconómica, sin inflación, sin endeudamiento, sin devaluaciones, con el modelo económico llamado estabilizador. ¿Por qué no revisar si funcionó ese modelo? Era un abogado, el secretario de Hacienda, don Antonio Ortiz Mena. Gracias, candidato. Antes de pasar a la segunda ronda, quisiera darle la bienvenida a la presidenta del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Jacob Polensky. Gracias, Jacob, por estar con nosotros. Y desde luego darle también la bienvenida a nuestros expresidentes nacionales que alcanzo a identificar que están aquí presentes. Les pido disculpas si por mala vista incurre una omisión. Alberto Núñez Esteva, veo también a Alberto Espinosa de Ciudad, a Toño Sánchez Díaz de Rivera, a Jorge Osejo, bienvenidos expresidentes, y también agradecer la presencia de Francisco Cervantes, recién electo presidente con Camín. Paco, gracias por acompañarnos. Pasamos, candidato, a la segunda ronda de preguntas, y tiene que ver con un tema que, al igual que los otros 6, nos interesa mucho en la Coparmex.
que son las finanzas públicas sanas y la competitividad fiscal. Para ello le voy a hacer uso de la voz a Adrián Coppel Calvo, consejero nacional por el estado de Sinaloa, si nos quiere formular la pregunta. Adelante, Adrián. Gracias. Buenos días, candidato. Bueno, esto es en el contexto de que pues hemos visto que el gasto público no ha alcanzado para generar crecimiento aún y que ha tenido unos crecimientos muy fuertes y que es cada vez un componente pues más alto el aparato del Estado en relación a la economía. Y la pregunta es, ¿qué reforma fiscal propondría usted para elevar de forma significativa los recursos disponibles para la inversión pública, que se ha quedado rezagada y por lo tanto que detone empleo? Y pues quería hacer nomás el contexto de que, bueno, podría ser asumiendo que no se diera el ahorro de 500,000 millones del combate a corrupción, ¿qué otras medidas de política fiscal tomaría? Y una pregunta de seguimiento a esa es si estaría de acuerdo en la creación del Consejo Fiscal Independiente. Bueno, nosotros estamos proponiendo una fórmula sencilla, pero que consideramos trascendente. Ya no podemos aumentar impuestos, ya saben ustedes lo que significó la reforma fiscal, no voy a hablar de ese tema. No se puede seguir endeudando al país, no se puede gastar más de lo que ingresa a la hacienda pública y no se puede recoger dinero con gasolinazos, como lo han hecho. Entonces, ¿cómo financiamos el gasto? Nosotros pensamos que combatiendo la corrupción y con un gobierno austero, acabando con todos los privilegios que hay en el gobierno. Le cuesta mucho a la sociedad, al pueblo, mantener al gobierno. Es un aparato burocrático, ineficiente, costosísimo. Pero lo primero es acabar con la corrupción. Ese es el cáncer que está destruyendo al país. Es una vergüenza que México sea de los países con más corrupción en el mundo, y también hemos crecido en eso. No ha crecido la economía, pero en corrupción hemos crecido año con año. Hace 12 años México tenía el lugar 60 en corrupción, ahora tenemos el 135 en estos 2 sexenios. Entonces hay que acabar con la corrupción y pensamos que nos va a permitir esto financiar el presupuesto, acabar con la corrupción y ahorrar, que bajemos gasto corriente y que podamos disponer de más inversión pública. Esa es la propuesta. Acerca de este organismo, para que haya disciplina administrativa, fiscal, estamos de acuerdo, siempre y cuando no cobren, porque ya no queremos que se sigan creando aparatos que no sirven para nada. Ahí está el Instituto de la Transparencia, cuesta 1,000 millones de pesos y están ahí haciéndose de la vista gorda. Puro aparato que supuestamente van a mejorar la administración pública y es gasto, sin beneficio a la sociedad. Gracias, candidato. De lo que recién mencionó, tomamos nota, nos parece trascendente su visión de no incrementar los impuestos y de mantener un equilibrio en las finanzas públicas, no gastar más de lo que se ingresa, y también tomo nota de su expresión de no endeudar más al país. Déjeme formularle 2 preguntas. En primer término, si cree que debe de promoverse una reforma fiscal a fondo que corrija los excesos de la reforma fiscal que entró en vigor a partir de 2014. Y en segundo término, si en tanto se aprueba esta reforma, sabemos que implica un proceso legislativo complejo,
estaría de acuerdo en emitir, conforme a las facultades que asisten al presidente de la República, a la Secretaría de Hacienda, un decreto de estímulos fiscales, particularmente en dos temas que nos parecen fundamentales en Coparmex. Número uno, la deducibilidad inmediata de las inversiones para fomentar que las empresas inviertan más en bienes de capital, y segundo, recuperar la deducibilidad plena de las prestaciones laborales, que se cercenó prácticamente a la mitad con esta reforma. Y vamos a analizar esto con prudencia, porque no queremos iniciar el gobierno como siempre, con reformas. Pensamos que con el marco legal actual podríamos iniciar los cambios y echar a andar la economía y garantizar el bienestar y la paz y la tranquilidad. Vamos a dejar las reformas para mediados del sexenio, las reformas al marco legal. Eso ya lo tenemos definido. Vamos a presentar 2, 3 iniciativas de reforma, sí, la que elimina los privilegios, esa va, se va a modificar el artículo 108 de la Constitución para que el presidente pueda ser juzgado en funciones por delitos de corrupción, que ahora se goza de impunidad. Pero el paquete de reformas lo queremos presentar a mediados del sexenio. No quiero ofrecer lo que no voy a cumplir. Estoy acostumbrado a cumplir mis compromisos. Entonces, lo que sí les puedo garantizar es que no van a haber aumentos en términos reales de los impuestos en el sexenio. No van a haber aumentos de impuestos ni nuevos impuestos. Y la posibilidad de reducir impuestos no la descarto, pero no me comprometo a hacerlo al inicio del gobierno. Sí van a haber apoyos fiscales en proyectos que convengan al desarrollo del país, donde podamos lograr la convergencia de inversión pública con inversión privada. Inversión pública solo como capital semilla, y ahí vamos a incluir apoyos fiscales, como el caso de la frontera, que vamos a bajar el IVA, que vamos a bajar el impuesto sobre la renta, que vamos a homologar precios de combustibles, pero son proyectos específicos. O sea, ese tipo de apoyos fiscales se van a llevar a la práctica desde el principio. Gracias, candidato. Pasamos a otro de los ámbitos que nos interesa más a todos los mexicanos, y desde luego no es la excepción en el caso de la Coparmex, y me refiero al flagelo de la inseguridad. Y para ese propósito le voy a pedir a Ramiro Cárdenas Tejeda, vicepresidente nacional de Tijuana, que pudiera formular la pregunta al respecto. Adelante, Ramiro. Gracias, presidente. Buenos días, candidato, bienvenido. Son muchas las causas que originan la violencia. Combatir la violencia criminal con la violencia de Estado ha propiciado que se confunda la persecución de delitos con represión. Hoy, uno de los reclamos más insistentes de la población es en torno al deterioro de la seguridad pública, y sin embargo, no parece haber una estrategia completa y efectiva que involucre la prevención del delito. La seguridad pública, la procuración de justicia, los procesos judiciales, la ejecución de penas y la reinserción social, existen las instituciones, pero no se coordinan adecuadamente, no comparten información y no generan resultados, tal vez por duplicidad de funciones. La pregunta es, ¿qué propone para que la Fuerza de Seguridad Pública logre resultados efectivos en el combate al delito y nos regrese la paz a nuestros hogares y negocios? Bueno, yo voy a
cambiar la actual estrategia, que no ha funcionado. Ya para qué hablamos de los resultados, ya todos sabemos. Hay un problema grave de inseguridad y de violencia, 70 homicidios diarios. Esto nunca se había visto. Y ya hay que cambiar la estrategia. No funciona, no ha funcionado. Entonces hay que atender las causas. Creo yo que eso fue lo que produjo este estallido de odio, de resentimiento, que nos afecta a todos. Tenemos que cambiar la estrategia, atender las causas y también, desde luego, ¿sí?, actuar con profesionalismo, con perseverancia. Es un asunto que se le debe dar atención permanente. Yo lo voy a asumir como presidente. Todos los días, desde muy temprano, a las 6 de la mañana, voy a recibir el reporte, el parte de la policía, del ejército, sobre delitos cometidos en todo el país, y vamos a tomar decisiones. Voy a tener en esas reuniones diarias a la secretaria de Gobernación, al secretario de Defensa, al secretario de Marina, al fiscal, al secretario de Seguridad Pública, porque vamos a volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública, que hace falta. Entonces, todos los días voy a atender esto, y esa coordinación nacional la vamos a extender en el país. Van a haber coordinaciones territoriales en las regiones del país para que haya mando único. Ahora es un desastre. Cada corporación hace lo que considera, el ejército actúa por su cuenta, la Marina igual, la Policía Federal, las policías estatales. Estamos hablando de cerca de 600,000 elementos, pero en una dispersión y en un desorden total. Lo que queremos es mando único, coordinación, entre otras medidas que se van a tomar. Pero voy a asumir mi papel, no solo de presidente de la República, sino también de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, para atender este problema, que es lo que más preocupa a los ciudadanos y es el problema más complejo, más difícil, sí, de todos, o sea, y se requiere atención. Gracias, candidato. Déjeme hacerle varias preguntas en torno a este tema de la inseguridad. Número uno, en Coparmex hemos sostenido que el combate a la inseguridad no debe estar a cargo de la Secretaría de Gobernación. Preguntarles si usted coincide con este planteamiento. En segundo término, hemos postulado que se requiere una Academia Nacional de Policía, porque solamente 6 entidades federativas tienen academias que cumplen con los estándares mínimos, no los máximos, los ideales internacionales. Tercero, si considera que el Ejército y la Marina tienen todavía una función que realizar en apoyo a la inseguridad. Cuarto, ¿cómo enfrentaría el problema del narcotráfico y los efectos en la inseguridad? Y sobre todo, un tema que usted ha postulado y que generó gran preocupación en esta organización, la expresión de generar una amnistía. ¿Nos puede platicar al respecto? Bueno, vamos a trabajar de manera coordinada. Estoy de acuerdo en la formación, en la capacitación, en que haya las academias para la formación de policías, incluso llegar al nivel de universidad para la formación del personal encargado de la seguridad pública. Estoy totalmente de acuerdo en eso, lo vamos a tratar de esa forma. ¿La Secretaría, una Secretaría especializada? Va a crearse la Secretaría de Seguridad Pública. Fue un fracaso el de trasladar las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública a Gobernación. O sea, eso no funciona. Y va a haber esta coordinación diaria de todo el gabinete de seguridad.
¿El Ejército y la Marina? Hacen falta, coordinados, coordinados, trabajando en equipo. Son 260,000 soldados, son 60,000 marinos. Es personal, es equipo, son instalaciones para la seguridad pública. Nos importa la defensa nacional, pero en ese caso todos vamos a defender a México, en el caso que se presentara una invasión, una agresión. Ahora lo que nos importa es la seguridad pública, y va a haber un giro hacia ese propósito, respetando derechos humanos. ¿Cómo combatir el narcotráfico? Atendiendo las causas, primero, que no tengan una reserva tan grande de jóvenes que no tienen posibilidad de estudio, que no tienen posibilidad de trabajo, que son tentados y caen en las redes del narcotráfico. Hay que darle estudio y trabajo a todos los jóvenes, nunca más abandonar a los jóvenes, no darle la espalda a los jóvenes. Nosotros vamos a que no se quede ningún joven sin la oportunidad de estudiar, y voy a hablar con ustedes, que eso me importa muchísimo, porque me van a ayudar como tutores para que se capacite a los jóvenes en el trabajo, y el gobierno con presupuesto público va a pagar la nómina de los jóvenes. Todos van a tener trabajo. Les pido me abran brevemente el micrófono, nada más, porque me parece que es un tema que no podemos dejar sin agotar. Explíquenos la amnistía. No es perdonar a criminales, no significa impunidad, es buscar todos los medios posibles para garantizar la paz y la tranquilidad. Buscar la reinserción, esto está en la Constitución, está en las leyes, se aplica en todo el mundo. Si un delincuente coopera, informa sobre delitos, lo aplicaron hasta en el caso de Odebrecht, de esta empresa que dio sobornos. Le redujeron las penas a los dueños de Odebrecht para que dijeran todo lo que sabían. Y miren lo que se produjo. Hay hasta presidentes en la cárcel por los sobornos de Odebrecht. Son mecanismos que existen, los vamos a aplicar, siempre y cuando lo permitan las víctimas. No vamos a hacer nada sin consultar a las víctimas. Bueno, ya, me habían cortado. Pasamos a otra dimensión, candidato, que es desde luego una gran preocupación en la Coparmex, un tema que desde siempre nos ha ocupado en la propuesta, y me refiero a la educación de calidad y a la innovación. Le voy a pedir a Alfonso Garza, vicepresidente nacional de Desarrollo Económico de Nuevo León, si puede formular la pregunta. Adelante, Alfonso. ¿Cómo no? Buenos días, candidato, bienvenido. La prosperidad de un país y la cohesión social dependen principalmente de la calidad de la educación, de la preparación y del talento de su gente. A menor educación, más desigualdad y pobreza. Nuestro mayor reto consiste en brindar la mejor preparación posible también a los maestros. La pregunta es, ¿cómo avanzar claramente en el modelo educativo de calidad con equidad para el futuro? Sí, el problema de la educación en México tiene que ver con dos cosas, y a veces solo se observa una. Se insiste bastante en la calidad. De un tiempo para acá, la excelencia, y se olvida algo que es fundamental, la cobertura
el acceso a la educación. O sea, claro que se debe de buscar la calidad, pero primero se debe dar la oportunidad para estudiar. En eso no hemos avanzado. Se ha llegado al absurdo de rechazar a los jóvenes que quieren estudiar bajo la excusa de la calidad, cuando en el fondo lo que sucede es que no se invierte en educación. Porque hay la idea, yo la respeto, no la comparto, de que debe de avanzar la privatización en la educación, que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Yo no me opongo a eso. El que tiene para pagar colegiatura lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Es 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Entonces, tenemos que atender este asunto así, que todos puedan estudiar, que no abandonen la escuela los niños de familias de escasos recursos económicos. Es mucha la deserción. El niño no puede estudiar porque no tiene para alimentarse, va sin comer a la escuela, ¿sí? Entonces vamos viendo eso, vamos viendo también el que haya becas, el que puedan estudiar, y desde luego también mejorar la calidad de la enseñanza. Y yo les digo, es cosa de ponerse de acuerdo todos, porque es una preocupación general, pero hay que tomar en cuenta a los maestros y no desprestigiar al magisterio. ¿Cómo se lleva a cabo una reforma educativa sin los maestros? Ese sentido común. ¿Quién transmite el conocimiento en el aula? El maestro. Gracias, candidato. Déjeme profundizar un poco en el tema de la educación. Nosotros pensamos en Coparmex que más allá de errores que puede haber habido en la implementación, tiene que seguir la evaluación de los maestros. Sostenemos también que tiene que seguir la evaluación de los alumnos para que podamos apreciar si el ciclo de enseñanza-aprendizaje se está cumpliendo. Y también pensamos que en materia educativa es, como en otros ámbitos, fundamental la participación de la sociedad, en este caso de entidades como Mexicanos Primero, que han realizado propuestas de política pública en esta materia. También nos preocupa que algunas organizaciones que se han manifestado en momentos de forma violenta en contra de la reforma educativa se muestren cercanos a su candidatura. Concretamente hablo del caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Me gustaría si nos puede profundizar qué piensa, repito, de manera general, debe de seguir la evaluación de maestros, debe de seguir la evaluación de los alumnos, debe de seguir la participación de la sociedad. Los maestros no se oponen a la evaluación. Ha habido mucha manipulación en este tema. Se ha vuelto un asunto ideológico, de mucha carga ideológica, y falta información y juicio práctico. O sea, los maestros no se oponen a que haya la evaluación. Lo que no quieren es que sea la excusa, como el mecanismo, para quitarles el empleo. Yo conozco todo el país, todos los municipios de México. Conozco los 570 municipios de Oaxaca y me consta que los maestros de Oaxaca trabajan. Sin embargo, por la propaganda en contra, se han ensañado contra los maestros de Oaxaca. Han llegado a publicar en un periódico muy famoso, en 8 columnas,
que un maestro de Oaxaca ganaba 600,000 pesos mensuales. Bueno, han sido perseguidos, acusados, encarcelados, les han fabricado delitos de lavado de dinero. Así no se puede. Tenemos que reconciliarnos y todos tenemos que participar. Desde luego, maestros, que no se puede llevar a cabo una reforma educativa sin los maestros, los padres de familia, los especialistas, pedagogos, las asociaciones civiles, elaborar conjuntamente un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Entonces, estamos buscando nosotros la reconciliación, pero ya no se debe de estar polarizando. Vamos a entendernos todos, necesitamos la unidad para conseguir el progreso con justicia y la paz. Necesitamos reconciliarnos. Es importante la unidad de todos los mexicanos para sacar al país del atolladero en que lo han metido los malos gobernantes, los políticos corruptos y los traficantes de influencia. Pero entonces, ustedes son empresarios, tienen dimensión social, les preocupan los problemas de México, nos vamos a entender, no va a haber ningún problema. Gracias, candidato. Pasamos a otros los ámbitos que hemos identificado como prioritarios y tiene que ver con el desarrollo regional, con esas profundas diferencias que existen entre los estados y las regiones del país. Y para cuestionarle al respecto, le voy a pedir a Nicolás Madáhuar, consejero delegado por el estado de Yucatán, si quiere formular una pregunta. Gracias, presidente. Bienvenido, candidato. Es evidente que legal y políticamente somos un país, pero social y económicamente parecemos tener tres países en uno. Tienen las zonas del país dinámicas y ritmos de crecimiento distintos. Esto no es algo de hoy, lleva ya muchos años y difícilmente podamos culpar a los dos temas que pues más han salido en esta campaña, lo que son corrupción e inseguridad, porque esos desafortunadamente son bastante democráticos en el país, están por todos lados, no son exclusivos de una zona, y es evidente que hay lugares en donde cuando menos algunas cosas sí se están haciendo bien y se está dando este crecimiento económico. Quienes tenemos la oportunidad de operar nuestros negocios en distintas zonas del país, en distintas regiones, nos percatamos todos los días de estas enormes diferencias que hay a nivel regional. Evidentemente se lo pregunta a alguien que vive en el sureste y que las percibe todos los días. La pregunta viene en tres que me gustaría nos comentara de manera específica. Es, número uno, ¿qué diagnóstico le da el problema? ¿Por qué estamos en esta dinámica desde hace tantos años? Uno. Dos, ¿qué acciones tomaría al respecto para corregirla? Porque dicho sea de paso, estas desigualdades terminan siendo evidentemente caldo de cultivo, no solo para organismos criminales, sino también para organismos fácticos, políticos, que lo usan como caldo de cultivo, ¿no? Entonces, ¿qué acciones tomaría y cómo detonar este potencial de las diversas regiones del país? Bueno, pues explicaba yo al principio que no hemos tenido un crecimiento parejo, horizontal en el país. Son como islas en las que ha habido crecimiento. El Bajío, las ciudades fronterizas, la zona turística del Pacífico, la Riviera Maya, el Caribe. En el resto del país no ha habido crecimiento. Se han despoblado
los municipios de México. Hay municipios en donde ahora tenemos menos población que la que había en 1980 y una buena cantidad de municipios, como 1000 municipios que han perdido población. Entonces, necesitamos que el crecimiento se dé en todo el país. La zona con menos crecimiento es al mismo tiempo la que tiene más recursos naturales. En el 90% del territorio vive el 20% de los mexicanos, y en el 10% del territorio vive el 80% de los mexicanos. Entonces tenemos mucho potencial, muchos recursos naturales. No ha habido impulso al desarrollo en regiones del país. Es muy claro lo que pasa en el sureste, el abandono. Ahí hay un gran potencial económico, o sea, tenemos buenas tierras para la producción agropecuaria, agua en abundancia, gas, petróleo, una riqueza cultural espléndida, de lo mejor del mundo, toda la región, la zona, el mundo maya, ¿sí? Es de lo mejor de el mundo, pero no ha habido apoyo, no ha habido desarrollo. Vamos ahora nosotros a impulsar el desarrollo en el sureste y en todas las zonas apartadas del país. Gracias, candidato. Déjeme profundizar sobre estos mismos temas. En este sexenio se puso en vigor un esquema de zonas económicas especiales que por su propia naturaleza está en su etapa inicial. De ser usted electo como presidente, ¿continuaría con este programa? En segundo término, le preguntaría si, así como para la región sureste se implementó este programa de zonas económicas especiales, identifica otras regiones del país, como podría ser la franja fronteriza norte, que requieran algún esquema diferenciado para potenciar su crecimiento. Y en tercer lugar, porque está conectado directamente con el desarrollo. Usted sabe que hace prácticamente 30 años nuestro país celebró el Tratado de Libre Comercio y esto ha propiciado un desarrollo muy importante, sobre todo en ciertos sectores como el automotor, detonando regiones como el Corredor Central en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Aguascalientes. De ser usted presidente y tocarle el reto de concluir la negociación de este tratado, ¿impulsaría que se refrende el tratado? Bueno, para el desarrollo regional es importante que el Estado promueva inversión, promueva el desarrollo, no con la idea de estatismo, asfixiando la iniciativa de la sociedad civil, sino como promotor del desarrollo. Una diferencia entre los actuales gobernantes y lo que vamos a hacer nosotros, entre varias diferencias que hay, es de que ellos no promueven el desarrollo. Ellos creen que manteniendo variables macroeconómicas en equilibrio, con eso es suficiente. Nosotros vamos a promover el desarrollo, vamos a promover proyectos en las distintas regiones del país y vamos a utilizar para detonar el desarrollo la inversión pública, y esto va a significar que hay inversión pública en todo el país, porque se concentra la inversión pública. El tren Toluca, Ciudad de México, 60,000 millones. El aeropuerto, 300,000 millones. Aquí, nada más para guardar el avión que compraron
Hicieron una galera, cobraron 1.000 millones de pesos. ¿Cuánto la Federación ha invertido en Yucatán? 1.000 millones de pesos. O en Oaxaca, o en Tabasco, o en Chiapas. Lo que costó la galera para guardar el avión. Pues, ¿qué hay que hacer? Distribuir la inversión pública que llegue a todos lados, que no se concentre en 2, 3 proyectos, por circunstancias que no voy a tratar por cuestiones, entre otras, de tiempo. Acerca del tratado, estamos totalmente de acuerdo que se debe de mantener el tratado, se tiene que buscar una buena negociación, que no por las prisas se vaya a firmar algo que nos perjudique. Hay que esperar a que tengamos una correlación de fuerza favorable al país. Ahora está muy debilitado el gobierno mexicano y pueden abusar los gobernantes del extranjero. Gracias, candidato. No lo traía en mi lista, pero por alusión directa no puedo dejar de preguntarle. Refirió el tema del aeropuerto. Es claro que ha sido uno de los temas controversiales de sus propuestas y es claro que ha habido un disenso notorio, particularmente con el sector empresarial en esta materia. Usted en últimas fechas ha señalado que si este proyecto, a ver si lo he interpretado de manera correcta, se ejecuta únicamente con recursos privados, el Estado obtiene el reembolso de lo que se ha invertido, ¿estaría de acuerdo con que se operara íntegramente de manera privada? ¿Es esa su propuesta? Sí, lo que no podemos es destinar todos los recursos. La inversión pública este año son 600,000 millones. Estamos hablando de alrededor del 12% del presupuesto nacional. Es muy poco para lo que necesita el país. Entonces, un proyecto como el del aeropuerto consume mucho dinero. Ya se han autorizado 80,000 millones de pesos de presupuesto público, dinero de todos. Entonces, tenemos que poner orden. Hablaba yo del tren Toluca, Ciudad de México. Estimaron que iba a costar la hora 21,000 millones. Llevan 32,000 millones ejercidos y va a costar más de 60,000 terminar. Entonces, no podemos actuar con irresponsabilidad si los contratistas, los que tienen los contratos, quieren invertir y hacerse cargo y que no le cueste al erario público, a la hacienda pública, adelante. Estamos nosotros dispuestos a concesionar. Por ejemplo, decían, es que la mayor parte es inversión privada, solo el 30% es inversión pública. No sé si ustedes han escuchado eso. Si fuese así, pues ya entregó el Estado lo que le correspondía, porque ya son 80,000 millones. Pero no es así. Entonces están engañando. Nosotros tenemos otra opción, otra alternativa para que no se gaste tanto, que es construir 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, conectar el actual aeropuerto con Santa Lucía, porque también construir el nuevo aeropuerto, donde lo están haciendo, en el lago de Texcoco, es el peor lugar, va a implicar, entre otras cosas, cerrar 2 aeropuertos, el actual y el de Santa Lucía. No resiste una evaluación técnica, administrativa, esa obra. Entonces,
no es perjudicar a nadie. Claro que necesitamos el aeropuerto, claro que necesitamos resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto, pero ¿cómo lo hacemos? De manera racional, que nos beneficie a todos. Ese es el planteamiento que estamos haciendo. Yo voy a tratar este asunto con el presidente Peña al día siguiente. Ya dije que no va a ser al día siguiente porque vamos a estar desvelados, pero a los 2 días de la elección voy a estarle tocando la puerta de Los Pinos de manera muy respetuosa para tratar este asunto y que podamos en una comisión mixta, que ya se había acordado, más que no se pudo, 5 especialistas del sector privado, 5 del gobierno actual y 5 nuestros, para hacer un análisis técnico, lo que más convenga. No es un capricho, es qué es lo que más le conviene al país. Gracias, candidato. Nos quedamos con el mensaje de que si no implica inversión de recursos públicos, no tiene, digamos, no es un irreductible la construcción del aeropuerto si se opera y se realiza con recursos privados. Sí, y además los que están trabajando en los contratos tienen con qué. Muy bien, pues yo creo que ha quedado suficientemente claro el punto. Pasamos a un siguiente tema que es una preocupación de la Coparmex. Como usted bien señaló, en esta organización impulsamos desde siempre la economía de mercado, pero también desde siempre hemos puesto por delante como causa, como fin de la economía de mercado a las personas. Y esto implica que, y no es gratuito, que la impulsemos esa economía de mercado con responsabilidad social. Así es que queremos conversar sobre esos temas y para ello le voy a pedir a César Montemayor, consejero nacional por el Estado de Nuevo León, si pudiera formular su pregunta. Adelante, César. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, candidato. México es evidentemente un país con tremendas desigualdades de acceso a la educación, cultural, etcétera. Si lo medimos nada más en cuanto a ingreso, el quintil más bajo recibe solamente el 6% del ingreso y el quintil superior recibe hasta el 45%. Una tremenda diferencia. Sin embargo, la respuesta de los gobiernos pasados siempre ha sido por décadas el incrementar los programas asistenciales y paternalistas. La proporción que se gasta en esos programas cada vez ha ido en aumento. Llámele Prospera, Solidaridad, todo tipo de programas. La pregunta tiene 3 aristas. Una es si está usted dispuesto a eficientar toda esa cantidad de programas, que son cientos o hasta se puede hablar hasta de miles de programas. Segundo, si estaría dispuesto también a hacer un padrón de beneficiarios de esos programas, de manera que evitemos la corrupción, todo el tipo de intermediarios, coyotes, etcétera, que pues básicamente se roban un buen pedazo de esos recursos. Y tercero, como una medida también para evitar la corrupción, reducir al mínimo o hasta eliminar el uso del efectivo en la distribución de esos recursos, de esos apoyos. Estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos, con los 3. Sí hay una gran dispersión de programas que no tienen ningún impacto, que no benefician a la gente. Muchísimos programas, para todo. Hay programas y burocracia costosísima, porque para cada programa es una dirección, es una comisión, es un fideicomiso, son directores, asesores, aparato burocrático. Ahí se queda el presupuesto. Entonces, nosotros vamos a buscar que sean pocos los programas. El que mucho abarca, poco aprieta. O sea, muy pocos proyectos, incluso en lo productivo, en la infraestructura, en lo social. Vamos a
echar a andar la economía, vamos a sacar al país adelante con 30 proyectos estratégicos, no más. Sobre eso nos vamos a ir. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Pocos programas. Vamos también a darle un giro, va a cambiar la función de la Secretaría de Desarrollo Social. Ya no va a estar solo entregando despensa, entre otras cosas, frijol con gorgojo, ahora que necesitan los votos, porque a eso se dedica. O sea, vamos a que la Secretaría de Desarrollo Social tenga una orientación más hacia lo productivo, a que se apoye a ejidatarios, a pequeños propietarios en la producción y pequeños, medianos empresarios, o sea, producir, o sea, más que lo asistencial. Estoy totalmente de acuerdo en que se pueda tener un censo de todos los beneficios, o sea, para este propósito. Y lo último que planteaste es lo de minimizar el uso del efectivo. Sí, también buscar la forma de que no haya efectivo y que se evite con esto la corrupción, o sea, que baje el apoyo de manera directa. Yo tengo experiencia, el apoyo a los adultos mayores aquí en la Ciudad de México se inició hace 16 años con una tarjeta y sin ninguna institución, una tarjeta a los beneficiarios. Gracias, candidato. Déjeme abundar un poco más sobre los temas relacionados con el desarrollo social. Siguiendo en el ámbito de estos programas sociales de asistencia social, hemos planteado en la Coparmex la importancia de que exista una cédula nacional de identidad que esté conectada con un padrón de beneficiarios, de tal manera que haya claridad de los programas, pero también de las personas que están recibiendo esos programas y evitar que haya un uso discrecional, a veces con fines electorales o de corrupción. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de esta cédula ligada al padrón único de beneficiarios? Y déjeme profundizar en dos temas más. Otro de los grandes retos de las democracias modernas tienen que ver con las pensiones. Nuestro diagnóstico es que se requiere una mayor aportación de trabajadores, de patronos, probablemente también del gobierno en alguna etapa, porque de otra manera el esquema que hoy por hoy tenemos es inviable. Está matemáticamente demostrado que muchos adultos mayores llegarán con una pensión que será apenas el 30 o el 40% de su ingreso. ¿Estaría dispuesto a poner una reforma en esta materia? Sí, estoy de acuerdo en la transparencia de todos los programas, como aquí se planteó, que se conozca y que no se utilicen con propósitos electorales o de otro tipo, que no haya clientelismo, que se considere como derechos de los ciudadanos todos los apoyos. Lo de las pensiones requiere de un análisis, tenemos que actuar con mucha responsabilidad para que se tengan las pensiones, cuidar las pensiones, y yo no hablaría ahora de aumentar las cuotas, ni de obreros, ni de patrones, ni de aportación del gobierno. Vamos a hacer un análisis serio para hacer una propuesta después sobre este tema. Lo que sí puedo comentarles es que vamos a cuidar que no se evaporen, que no se deterioren las pensiones de los trabajadores, que se cuiden las pensiones de los trabajadores, que no vaya a haber un quebranto en el manejo de las pensiones. Y si es necesario hablar con todos, o sea, así está la situación,
necesitamos todos aportar, pero teniendo todos los elementos y también luego de que el gobierno dé el ejemplo. O sea, no pedirle a la sociedad que se siga apretando el cinturón, sino se aprieta el cinturón primero el gobierno. Ninguna reforma. Primero va a ser un gobierno honesto, austero, un gobierno con autoridad moral para poder tener autoridad política. Y entonces sí, convocamos, es decir, no nos alcanza, nos conviene esto, todos tenemos que aportar, ayuden. Pero primero se tiene que dar el ejemplo de un gobierno distinto, de un buen gobierno, que no permita la corrupción y que sea eficaz y al mismo tiempo austero, sobrio. Gracias, candidato. Pasamos al siguiente tópico que tiene que ver con Estado de Derecho, combate a la corrupción y a la impunidad, y debo yo preguntarle al respecto. Empiezo diciéndole que conjuntamente con prácticamente 300 organizaciones de la sociedad civil heterogéneas, no solamente empresariales, hemos venido impulsando la idea de que una de las grandes transformaciones que tiene pendiente este país es el de la conformación de una Fiscalía General. Y hemos señalado que esta Fiscalía, para ser operable, tiene que ser independiente, tiene que ser desde luego autónoma, respetar derechos humanos, y nos preocupa particularmente el mecanismo del nombramiento y de la remoción del fiscal. Nos preocupa su independencia para que los casos oprobiosos de corrupción que hoy conocemos no queden en el olvido, y que esté al alcance del Ejecutivo nombrar, o lo que es más grave, remover a un fiscal cuando está tocando un hecho de corrupción. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Está a favor de una Fiscalía General? ¿Tiene sus reservas? Nos gustaría conocer su propuesta. Sí, nosotros queremos que se mantenga el artículo 102 como está para la elección del fiscal, que el presidente presente una terna al Congreso y que el Congreso elija. Eso es lo que nosotros planteamos. Para nosotros es fundamental que el fiscal sea una gente íntegra, honesta, un abogado de inobjetable honestidad, porque lo principal de nuestro programa, si me dicen, a ver, resume en un segundo, tú que no hablas de corrido, ¿qué vas a hacer? La respuesta es acabar con la corrupción. Eso es lo número uno. Acabar con la corrupción. O sea, así como nos están escuchando. Y ya me conocen y hasta mis adversarios saben que soy perseverante, soy terco, soy necio. Ya se me metió eso en la cabeza y lo vamos a cumplir. Se va a acabar con la corrupción. Entonces no quiero que ese instrumento, que es fundamental, ¿sí?, esté en manos de los corruptos, como ha pasado. Quiero que sea realmente independiente y que aplique el criterio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Va a haber Estado de Derecho, que no ha habido. Lo que hay es un estado de chueco, de cohecho. Entonces ya basta también de simular, estar creando instituciones nada más para seguir manteniendo la corrupción en el país. Miren, cuando íbamos a ganar, que ganamos, nada más que nos robaron la presidencia en el 2006, ¿saben qué querían nuestros adversarios? Quitarnos el SAT.
no vamos a permitir que nos quiten la Procuraduría y la Fiscalía para combatir la corrupción. Eso no. Entonces yo respeto mucho la opinión de ustedes, pero en esto no estoy de acuerdo. Gracias, candidato. Es claro que en este tema tenemos un notorio disenso. Las organizaciones que estamos planteando la iniciativa de la Fiscalía General, pensamos que uno de los elementos fundamentales es que en el proceso de nombramiento del fiscal hay una participación de la sociedad civil, los verdaderos organismos calificados en el tema, los profesionales, los colegios, y que desde luego el presidente conserve una parte importante en el proceso de designación y el Congreso también lo propio. Nos parece que el modelo que ha seguido hasta la fecha, donde el presidente propone, no ha dado los mejores dividendos, sobre todo porque el Congreso raras veces objeta estas designaciones. Es claro que tenemos aquí un disenso y me parece que en democracia es válido disentir. En la Coparmex, con esas organizaciones, hemos celebrado recientemente un convenio con el INE, mismo que nos va a permitir utilizar la aplicación digital para promover una iniciativa ciudadana. Ya promovimos una, que fue la iniciativa al 3 de 3 del Sistema Nacional Anticorrupción. En el mes de junio vamos a iniciar un proceso para obtener 2 millones de apoyos para esta iniciativa. Si usted fuera electo y llegara... Si usted, entendiendo que tenemos un disenso y que usted mencionó que es una persona terco, pero también sabemos que sabe escuchar, y llegado el caso fuera presidente y encontrar una iniciativa ciudadana apoyada por 2 millones o más de ciudadanos, ¿reconsideraría esta propuesta? Sí, es más, lo sometemos a consulta. En la democracia el pueblo manda. Entonces... No, la propuesta... ¿Cómo? No entendí. Lo que le plantearíamos al candidato. No, sería recogiendo la opinión de los mexicanos, porque esa es la democracia. O sea, democracia participativa. Lo que le planteaba hace un momento, candidato, es si usted se encontrara como presidente electo con una iniciativa ciudadana que tuviera todo este mecanismo y estuviera avalada, digamos, por 2 millones de ciudadanos, entendiendo que en lo personal a lo mejor no está al 100% de acuerdo a esta propuesta, ¿aceptaría colocarla a la discusión, en este caso del Congreso, que es el órgano facultado para aprobarlo, para rechazarla? Sí, incluso hay un mecanismo constitucional, el de la consulta. O sea, se presentan las firmas, o sea, suficientes, la Corte autoriza las preguntas y se le pone a consideración de los ciudadanos. Es un procedimiento legal, constitucional. El plebiscito. Pero sí, o sea, en el caso de que se requiera, lo vamos a usar para muchas cosas. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar, y queremos que haya democracia no solo representativa, queremos democracia participativa. Y yo estaría totalmente de acuerdo. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo es que en base a esta iniciativa, sin su apoyo, fuera procesada por el Congreso y llegara a sus manos como presidente, si fuera electo, simplemente para vetarla o para promulgarla. En ese supuesto, ¿qué haría? No, en el caso de que lo que apruebe el Congreso, yo no lo voy a vetar. O sea, yo voy a ser respetuoso de la división y del equilibrio de los poderes. O sea, son poderes autónomos. Yo lo que no quiero es que se siga simulando. Miren, los órganos autónomos, hablamos del Instituto de la Transparencia, cuesta 1.000 millones de pesos. ¿Saben cuál fue? Ya lo repetí una ocasión. ¿Cuál fue lo último que hicieron? Bueno, empezaron manteniendo en secreto hasta el 2019, se va a saber las empresas a las que se les condonó impuestos en el gobierno de Fox.
el Instituto de la Transparencia. Y lo último que hicieron fue declarar que se mantenía en secreto toda la investigación de Odebrecht en México, el Instituto de la Transparencia. El INE, el Tribunal Electoral, los dos organismos, con el procedimiento que es el Poder Judicial y luego el Legislativo. De los 7 magistrados del Tribunal Electoral se pusieron de acuerdo el PRI y el PAN, 4 para el PRI, 3 para el PAN. Ya el resultado de cómo actúan, ya para qué hablamos. En el INE, los consejeros, lo mismo. O sea, eso no. O sea, vamos a buscar mecanismos verdaderamente democráticos. O sea, que no estén estos organismos al servicio de la mafia del poder, pues, que no son ustedes. Gracias, candidato. Déjeme, ya que lo mencionó, y me parece que es un tema imprescindible dejarlo claro, usted señaló casos oprobiosos de corrupción que han existido en los últimos tiempos. En nuestro manifiesto México, una de las demandas a quien resulte electo es para que no haya complacencia, para que aquella persona, sin importar su jerarquía, su extracción partidista, el cargo que haya representado, si fue parte pasiva o activamente del fenómeno de corrupción, deba de enfrentar esa responsabilidad. Nos ha preocupado en la Coparmex algunas expresiones en algunos momentos de su candidatura de que va a verse solamente hacia adelante. Si bien es cierto, no queremos purgas al estilo estalinista, tampoco queremos carpetazos y ver simplemente amor y paz. ¿Cuál sería su postura? La postura es de que se cumpla con la ley, que cada poder actúe, si hay denuncias, que sigan su curso sin intervención del titular del Ejecutivo, sin que el presidente dé línea para perseguir o para exonerar a nadie. O sea, eso es lo que yo estoy planteando. Me importa mucho el que no haya simulación, no vamos a tener necesidad de hacer actos espectaculares, todo esto que se ha hecho, toda esta farsa de decir si gano voy a meter a la cárcel al gobernador o ahora hasta al presidente, o sea, Anaya diciendo que va a encarcelar a Peña. No hay ni siquiera fundamento legal, es demagogia. El 108 constitucional establece que al presidente solo se le puede juzgar por delitos de traición a la patria. No está establecido de que se pueda juzgar por corrupción. Solo ha habido un caso en la historia, cuando Porfirio Díaz quería juzgar a su compadre, a Manuel González, y hubo todo un juicio, se creó el gran jurado en el Congreso y al final se resolvió de que no procedía, porque ese artículo viene desde la Constitución de 1857, no se modificó en la Constitución del 17 y está vigente. Lo primero que hay que hacer es quitar ese artículo para que sí sea juzgado el presidente en funciones por corrupción, pero decir de que van a encarcelar a presidente cuando ni siquiera hay marco legal es demagogia pura. Estoy seguro que ahora les van a venir a decir aquí, con todo respeto, de que les van a bajar los impuestos. Ya está diciendo Anaya que va a bajar el precio de la gasolina, Mit está diciendo que va
aumentar la pensión a los adultos mayores. Ya le salió el populismo a los dos. Pero es la desesperación por los votos, es la temporada. Gracias, candidato. Nos queda un poco de tiempo, vamos a dar algunas preguntas adicionales de los miembros del panel. José Medina Mora, por favor. Sí. Candidato, un tema que nos preocupa en Coparmex es la informalidad. Nos dice el INEGI que el 80% de los mexicanos que ganan el salario mínimo trabajan en la informalidad, lo cual quiere decir que además no tienen seguridad social. Nos preocupa también que estos negocios informales no pagan impuestos. Si es una economía en efectivo en donde no pasa por el sector bancario, no hay cuentas de cheques, no hay tarjetas de crédito, y eso nos ha rezagado como país en donde tenemos este crecimiento desigual. La pregunta, candidato, es si hay algún plan para poder pasar estos negocios informales a ser empresas formales. Yo creo que va a ser un proceso, sería uno de los motivos por el que se planteara una nueva reforma fiscal. O sea, pero ya hablé de los tiempos, el que podamos simplificar mucho trámites y que todos los ciudadanos manifestemos nuestros ingresos, todos los ciudadanos, como estamos inscritos en el padrón electoral y con una fórmula sencilla, puede haber esta manifestación de pago de impuestos. El que no tenga ingresos suficientes, pues también lo manifiesta, y así muchos van a querer pasar a la formalidad. O sea, hay muchos que están en la informalidad que quisieran pagar los impuestos, pero no tienen las facilidades, porque eso lo conocen ustedes, lo padecen, es una maraña de trámites, o sea, es muy complejo. Entonces, simplificar lo más que se pueda y echar a andar la economía, que haya crecimiento, y esto va a permitir que se vayan incorporando los que están en la economía informal a la formal. Es un proceso. Yo estaría dispuesto a eso, a que buscáramos ampliar el padrón de contribuyentes, ¿sí? Trabajar en eso, que paguen impuestos los que no pagan, los que evaden impuestos. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Se requiere gobernar con el ejemplo. O sea, si es un gobierno honesto, austero, si la gente sabe que sus impuestos se van a utilizar para el beneficio de todos, ¿sí?, va a haber ese compromiso. O sea, no se va a requerir la fiscalización, no se le va a dar un trato de impuestos, van a hacer contribuciones. El ciudadano va a pagar sus impuestos porque va a saber de que el dinero se va a aplicar adecuadamente, que no se lo van a robar el dinero. Gracias, candidato. César Montemayor. Gracias, candidato. Tenía un comentario hace rato, dado que tenemos un desacuerdo muy puntual en cuanto al mecanismo de la designación del fiscal y la de modificación al artículo 102. Quisiera que nos aclarara o que nos comentara cómo percibe usted a las organizaciones de la sociedad civil que en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción trabajaron más o menos 300, como mencionó el presidente, en el diseño del sistema. ¿Cómo percibe usted el papel de las organizaciones de la sociedad civil para trabajar junto con el gobierno para mejorar el país?
Yo respeto mucho a las organizaciones de la sociedad civil. Miren, lo que ahora se llama sociedad civil, antes se llamaba pueblo. Entonces le tengo una veneración al pueblo, desde luego a la sociedad civil. A veces tengo desconfianza porque se disfrazan, se hacen pasar como miembros de la sociedad civil los que tienen intereses creados, los que quieren seguir medrando. Entonces sí tengo mis desconfianzas. Por ejemplo, tenemos pruebas de que hay organizaciones de la sociedad civil, entre comillas, que están financiando la guerra sucia en contra nuestra. Entonces, eso no. La sociedad civil tiene otros propósitos y tiene que ser democrática, independientemente si les gusta o no les gusta lo que nosotros representamos. Se tiene que cumplir con la ley. Hay organizaciones de la sociedad civil recientemente contrataron tiempo en contra nuestra. El Tribunal Electoral les canceló sus mensajes. Entonces, contrario a la Constitución, se probó, y además es antidemocrático. Entonces, en esos casos, no. Entonces, de todas maneras, no los vemos como enemigos, son nuestros adversarios y vamos a tratar de acercarnos y de dialogar y de entendernos. O sea, ese es mi planteamiento, pero mucha gente de la sociedad civil hace labor en beneficio de los demás, aplican el principio que debe de prevalecer en todos nosotros, el del amor al prójimo, y merecen todo mi respeto, toda mi admiración. Pero es parecido a lo de los independientes, ¿se acuerdan? De los candidatos independientes, que pues son independientes del pueblo, no de la mafia del poder. Ya eso ha quedado claro, disfrazados, queriendo ahí simular. Gracias, candidato. Antes de ceder el uso de la voz para su mensaje final de 5 minutos, quiero celebrar el que hayamos tenido este diálogo. Es claro que tenemos en algunos puntos coincidencias y en otros claramente tenemos también diferencias, pero en la Coparmex pensamos que de eso se trata de democracia, se trata de discutir, de ejercer la tolerancia, de entender que en este país caben todas las opiniones. Así es que seguiremos buscando esas oportunidades para coincidir y también marcando con respeto claramente en las posiciones donde tengamos un planteamiento distinto. Nos parece muy importante, por lo tanto, candidato, seguir con invitación para que la fuerza política que usted representa siga participando en los debates ciudadanos. La Coparmex, conjuntamente con otras organizaciones, casi 200 de la sociedad civil, hemos organizado 21 debates ciudadanos. A esta fecha se han llevado a cabo el primero de ellos en el caso de una alcaldía en Saltillo, Coahuila, y esta semana el primero de ellos en el caso de una gubernatura, que es el caso de Yucatán. En ambos casos han participado los candidatos de Morena. Esperamos que sigan participando en las restantes ciudades donde hay debates para las alcaldías, en las restantes entidades donde hay debates para el gobierno del Estado, en los debates que organizaremos para el Congreso en sus 2 cámaras, y esperamos también que el día 21 de junio podamos contar con su presencia para el debate ciudadano que estaremos organizando para los candidatos a la presidencia, que será el 21 de junio. Dicho lo anterior, también creo que es justo reconocer
que en este periodo de que lo invitamos hemos mantenido una muy abierta interlocución, incluso en momentos difíciles donde claramente hemos tenido diferencias que no han sido menores, y ahí reconocer la apertura de su equipo, de la presidenta de su partido, del coordinador del Proyecto Alternativo de Nación y de su coordinador de campaña, con quienes hemos tenido oportunidad de dialogar claramente nuestras diferencias y también buscar coincidencias. Sin más, le cedo el uso de la voz para que pueda dar su mensaje en los próximos 5 minutos. Pues yo les agradezco mucho la oportunidad de conversar, de comunicarnos, decirles que buscamos nosotros una transformación por la vía pacífica, legal. Es un momento estelar en la historia de México. No siempre se presentan estas oportunidades. Solo han habido 3 transformaciones en la historia del país: la independencia, la reforma, la revolución. Y nosotros vamos a llevar a cabo, millones de mexicanos, la 4ª transformación de la vida pública de México. Y lo vamos a lograr sin violencia. Las otras 3 se han hecho por la vía armada. Así se presentaron las circunstancias. Ahora lo vamos a lograr con la participación consciente de los ciudadanos, de millones de ciudadanos, de todas las clases sociales, porque en nuestro movimiento hay indígenas, hay campesinos, hay obreros, maestros, integrantes de clases medias, comerciantes y muchos empresarios. Yo en la precampaña me dediqué a recorrer los estados de la República y a tener reunión en todos los estados con empresarios. Entonces es un movimiento amplio, plural, incluyente. Les diría que están participando de todos los partidos, no solo de la coalición Juntos Haremos Historia. Los 3 partidos de la coalición Juntos Haremos Historia tenemos cuando mucho 4 millones de militantes, y en las encuestas están manifestando que van a votar por nosotros alrededor de 30 millones de mexicanos. Esto significa que están participando de todos los partidos y muchos ciudadanos sin partidos. Va a ser un cambio ordenado y para bien del país, y lo vamos a hacer con la participación de todos. Ahora puede ser que tengamos discrepancias, diferencias, es normal. Queremos que prevalezca un sistema político democrático, no puede haber un pensamiento único. Nosotros estamos buscando la transformación no para establecer una dictadura, sino para establecer una auténtica democracia. Entonces, en la democracia hay pluralidad, hay discrepancias. Se tiene que garantizar el derecho a disentir. Yo estoy seguro que pasando la elección nos vamos a reunir. Les hablaba yo del programa de los jóvenes. Yo voy a ir a buscarles a los estados. Necesitamos a los empresarios para ponernos de acuerdo y echar a andar el programa para la transformación del país, que nos permita crecer con bienestar, con paz, con tranquilidad. Esa es la convocatoria que yo les hago. Yo goberné esta ciudad, muchos me conocen. Luego crearon una leyenda negra como parte de la guerra sucia. Entiendo también, hay quienes no quieren que haya un cambio porque les ha ido muy bien a ellos, le ha ido mal a la mayoría de los mexicanos. Entonces por eso se ha tratado de asustar a la gente. Yo les puedo garantizar que vamos a ser respetuosos
del Estado de Derecho, que va a haber un auténtico Estado de Derecho, que no van a haber arbitrariedades, actos autoritarios, no van a haber confiscación de bienes, no van a haber expropiaciones. Vamos a actuar siempre de conformidad con la ley. Lo que decía el presidente Juárez, vamos a respetar a todos. ¿Sí? Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Muchas gracias. Les agradecemos mantener esos asientos a los que estén en este evento. Vamos a continuar con nuestro evento. Muchas gracias. Siéntense, por favor. Ángel, abrígate ya, güey. Ya llégale, la neta. Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Les llaman ninis, que ni estudian ni trabajan, pero no han hecho nada por darles estudio, por darles trabajo. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar. Van a tener becas y también se les va a contratar para que sean aprendices. Se van a capacitar para el trabajo. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no. Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. Los expresidentes de México reciben una pensión en total de 5 millones de pesos mensuales. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, ni Obama tiene una pensión así. Y no está en ninguna ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar con esa pensión. Yo voy a llegar a ser presidente de la República y ya no voy a firmar ese acuerdo. Se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes. Andrés Manuel, presidente. Estamos arriba en las encuestas para la presidencia, pero necesitamos la mayoría en el Congreso. Por eso, de manera respetuosa, te pido que votes por los candidatos a diputados, a senadores de la coalición. Juntos haremos historia para que el Poder Legislativo sea verdaderamente libre, no como ahora, que los diputados piden moches. Ten confianza, yo no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo de México. Juntos haremos historia. Vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa porque, aunque parezca increíble, no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza. Nos vamos a poner de acuerdo con maestros, con padres de familia, vamos a elaborar un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza. Va a haber una auténtica reforma educativa sin afectar los derechos laborales del magisterio. Como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Andrés Manuel, presidente. 3 compromisos, no les voy a fallar. Segundo, vamos a terminar con fueros y privilegios. Voy a enviar una iniciativa al Congreso
para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Tercero, me voy a someter a la revocación del mandato. Cada 2 años va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente. En la democracia, el pueblo pone y el pueblo quita. Andrés Manuel, presidente. Habrá un auténtico Estado de Derecho. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Vamos a garantizar las libertades. La libertad de prensa, el derecho a disentir, el derecho a la diversidad sexual, el respeto a los derechos humanos. Y en cuanto al respeto a las religiones, me atengo a lo que decía Ignacio Ramírez, el nigromante, un liberal puro. Yo me hinco donde se hinca el pueblo. Andrés Manuel, presidente. Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos se van a convertir en un espacio abierto en el bosque de Chapultepec para las artes y la cultura. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial, no voy a andar rodeado de guardaespaldas. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Andrés Manuel, presidente.